Bien, buenas tardes. Empezamos esta quinta sesión con el grupo D, que tenemos que ver sobre la realidad, cine y realidad, ¿no? Muchas veces se considera que el cine refleja la realidad y no es tanto así, sino que el cine lo que hace es fragmentar la realidad o es una representación de la realidad. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Otra cosa importante que tenemos que considerar es que cuando uno filma algo, siempre tiene un punto de vista, siempre va a colocar la cámara en un punto de vista y eso va a hacer que siempre fragmentemos la realidad, que no veamos la realidad en su conjunto. Entonces, estos elementos son importantes para entender esa relación de cine y realidad. No sé si lograron ver la película de Javier Izquierdo, ¿no? Un secreto en la caja. Por ejemplo, esta película es una película de ficción, pero está tan bien hecha con los elementos del documental que mucha gente, yo recuerdo en el estreno, pensaba que efectivamente el escritor ese había vivido, que no se le había representado tal como es, y mucha gente seguía convencido de que era un escritor real, de que no se le habían promovido los libros. Entonces, es interesante ver cómo la gente muchas veces frente a un discurso bien construido puede creerse cualquier cosa. Yo no sé, antes de empezar ya de lleno con la clase, si quieren opinar o decir algo de la película esta y del texto también que les mandé a leer sobre el cine y realidad. Cómo esta película maneja muchos elementos del documental, pero en realidad es una ficción bien hecha con actores, ¿no? No sé si alguien quiere participar, decirnos algo sobre la película. Esta de Javier Izquierdo. Sí lograron verla. Hola, buenas noches. Brian, le escuchamos, por favor. Sí, sí la pude ver de mi parte y me pareció como full. O sea, yo la he visto varias veces y lo que comentas que es una peli que fácilmente puede pasar como por realidad. Pero yo incluso he escuchado a gente que es como del medio literario decir como que creyeron que sí era verídico, aunque el mismo Izquierdo pone como algunos guiños para decir como es una ficción. Por este tema de que está como los elementos del archivo, la construcción de los personajes, está como tan bien seleccionado todo que en el lenguaje audiovisual permite que se cubra de una realidad, ¿no? Que se parezca a una realidad. Y bueno, creo que es una peli que da para hablar un montón, pero, pero a mí lo que digamos, me resuena todavía hasta ahora desde el 2016 que se estrenó es esta cuestión de la postura crítica que tiene Izquierdo a través de la película, ¿no? Que es que me parece que es como básicamente esta cuestión de que a causa de que no tenemos como una forma de, eh, digamos, de recordar las cuestiones que digamos, de los momentos de crisis del país, de crisis política y social, y por una causa de como de una amnesia colectiva, el país es como que no existiera, ¿no? Como que viviéramos en un no país, porque como que la mayoría de gente vivimos porque, bueno, hay una maquinaria económica en la que hay que vivir y ya está, pero no, digamos, no hay una conciencia como colectiva de las crisis que ha vivido el país y que por eso vivimos en una especie de no país. Y esa postura crítica que tiene Izquierdo con la película, me parece que es como de las cosas que hace que permanezca, ¿no? Porque, digamos, vivimos en ese estado constante. Gracias, Brian. Sí, efectivamente, la película de Izquierdo no es solo es un falso documental,
sino que él plantea ciertas cosas, ¿no? Una de ellas, la memoria. Algo que, no sé, deberían saber es que Javier Izquierdo trabajó en la Cinemateca. Él fue investigador de la Cinemateca, trabajó con Vilma Granda y él manejaba los archivos. O sea, es una persona que conoce los archivos, de ahí que para esta película le sea fácil armar un discurso en base a archivos, como generalmente se hace con el documental, solo que con la ficción. Sí, y efectivamente, o sea, un poco es irónico con este tema de la memoria, ¿no? Que somos un país que no conserva o no guarda su memoria y entonces sí hace un juego con eso. No sé si alguien más quisiera opinar sobre la película o sobre el texto. Sí, a mí me gustaría opinar. Sí, gracias, Sí, Marisa. Sí, la escuchamos. sí, buenas tardes. Bueno, yo lo había, a mi criterio, lo había puesto dentro de la no ficción, porque por un lado la narrativa, que es un elemento propio del documental, está presente. Sin embargo, bien es cierto que entre la ficción y la realidad, el documental, perdón, hay una línea bastante delgada que no se logra distinguir si no tienes un conocimiento previo. Pero lo que hace de la no ficción, que quiero decir, lo que hace que sea una ficción es que constantemente se presenta una información desde la ironía, y que es un elemento que no lo encuentras realmente en el documental, ¿no? Porque tanto el documental como la ficción tienen dos elementos claves, como lo he podido distinguir también con el texto que se envió, es la puesta en escena tanto de los escenarios como los personajes, ¿no? La diferenciación en sí considero que es esto, ¿no? El mensaje que recibe el espectador y, la ironía con que se maneja, ¿no? Y esto pone en relieve y también da no solo a una duda, que no significa que no sea el film, no sea cierto, ¿no? Sino la autenticidad con la que se presenta y deja un mensaje al espectador para poder entrar en un cuestionamiento constante, que es desde mi punto de vista, una característica de la ficción. Gracias, Maritza. Sí, efectivamente, Javier Izquierdo juega con todos esos elementos del documental, pero además sí es bien irónico con respecto a los hechos históricos, a por qué no tenemos un escritor dentro del boom latinoamericano, ¿no? Juega también con esa situación de minusvalía que hablaban algunos escritores como Adún, ¿no? De que somos un país que no asumimos nuestra realidad y tenemos como un sentimiento de minusvalía frente al resto, frente a los acontecimientos mundiales. Entonces, sí, el izquierdo juega muy bien con esos elementos, ¿no? Juega también con ese, yo diría, patriotismo. Ustedes son más jóvenes, pero a nosotros sí nos formaron en el siglo pasado, en la escuela, en el colegio, un poco con el odio a los peruanos, con la cuestión de la guerra, que nos quitaron territorio. Entonces, esos discursos también nacionalistas se los refleja también de una manera muy sutil en este trabajo de izquierda. No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere decir algo antes de pasar a la otra parte. ¿Algún otro punto de vista, alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Yo había preparado ahora igual unos tres cortos que quiero enseñarles sobre cine y realidad. Entonces, vamos a ver el primero que habla justamente de esto, de cómo se manejó dentro de la cinematografía el concepto de naturalismo, el concepto de realismo, que viene de la literatura y de la pintura. Veamos este video y seguimos comentando, por favor.
El vínculo entre nuestro mundo y las representaciones que vemos en la pantalla siempre fue conflictivo. Desde sus orígenes, las obras audiovisuales se enfrentaron a la pregunta por su relación con el mundo real y la ética de estas imágenes. ¿Puede el cine mostrar la realidad? Hay dos corrientes para pensar cómo las narraciones muestran la realidad. Una es el realismo y la otra el naturalismo. Si bien ambas surgen en la literatura y la pintura, se pueden utilizar como guías para analizar las películas. El realismo surge en los años 30, pero no es hasta los 50 que se instaura. No. 1850. Es importante saber que funcionan como un movimiento en respuesta al romanticismo, quienes tenían una fascinación por lo maravilloso, la naturaleza, lo mágico y lo melancólico. Algunos pintores románticos fueron Caspar Friedrich, Francisco de Goya o William Turner. En la literatura tenemos personalidades como Mary Shelley, Victor Hugo y Edgar Allan Poe. Sé que nos estamos yendo por las ramas, pero es útil para entender las bases del pensamiento realista. Luego de varios años de historias sobre monstruosidades, hechos mágicos o tenebrosos y las partes más oscuras del alma en el romanticismo, los jóvenes artistas se vieron en la necesidad de buscar obras que muestren más las vicisitudes que afrontan las personas comunes, en especial ante la llegada de una clase trabajadora que devino de la revolución industrial. Comenzaron así a pintar y narrar sobre personas que trabajan, que viven con las injusticias cotidianas y que sufren las consecuencias de sus modos de vida. Así empezaron a emplear descripciones minuciosas para que aquello que se leía se pareciera a la experiencia de que cualquiera tendría de estar allí. Párrafos y párrafos describiendo con lujo de detalle la decoración de una recámara. Narraciones que ya no expresaban los sueños fantásticos de las mentes brillantes, sino la vida cotidiana de la gente normal. Esto fue el realismo. A continuación de ello surge el naturalismo. Esta corriente no solo toma la idea del realismo, sino que la lleva a un punto en el que toda narración debe ser lo más transparente posible, regidas por las normas de la ciencia y expresar la naturaleza de las cosas como son. La experimentación del escritor estaba solo en los acontecimientos que le sucedían a los personajes, pero no en la forma de narrarlo. Cabe aclarar que estas descripciones son meramente orientativas y al que le interesa el tema debería ir a buscarlo por fuera del video. Entonces tenemos dos corrientes centrales: el realismo, que busca que la historia trate de la vida real, y el naturalismo, que busca que la experiencia sea lo más parecida a nuestra experiencia cotidiana, que la obra se perciba como la naturaleza misma frente a nosotros. Años más tarde, esto se vio reflejado en el cine. Desde el realismo, ya los primeros documentales se enmarcan en estas formas y se apoyan de sus recursos. El movimiento que llevó esta idea a la ficción fue el neorrealismo italiano, buscando mostrar una Italia de posguerra destruida en vez de esas comedias de gente adinerada que nada tenían que ver con la realidad. Justamente lo mismo que 100 años antes con el romanticismo y el realismo. Y así comenzó la larga lista de películas y críticos que se sumaron a la noción de que la obra tiene que representar la vida como es, la realidad plasmada en la obra. Por otro lado, el naturalismo comenzó con la era de Griffith y el cine mudo, buscando una experiencia que borre las huellas de enunciación, que uno no perciba que está viendo una película, sino que lo sienta como una realidad que sucede frente a uno, con cortes de montaje ágiles sobre un movimiento particular, un foco en la acción dramática y una representación afín a ello. Cabe aclarar que la representación naturalista puede ser sobre historias fantásticas, como es en El Señor de los Anillos. Lo que sucede en la historia no es como nuestra vida, pero uno experimenta la película de escena en escena de manera naturalista, se sumerge en la obra y no siente que le están contando algo, sino que está viviendo algo. Del mismo modo, puede haber relatos realistas que buscan mostrar la vida dura de la sociedad contemporánea, aunque no tengan un enfoque naturalista, como la película El Odio, que cuenta la vida de los inmigrantes y trabajadores de una París violenta, pero con un tono absolutamente esteticista. Tanto sea para lo narrado, en el realismo, o para la narración, en el naturalismo, ambas líneas están paradas en la idea de que se puede representar la realidad de alguna manera. Los recursos descriptivos de Balzac y la construcción de personajes se transforman en una representación audiovisual solemne de la vida cotidiana. Lo que sucede a los personajes de estas películas se expresa como acontecimientos que podrían sucederle a cualquiera, y muchas veces con un tono de denuncia social. Lo mismo el naturalismo propuesto por Émile Zola. Hoy se ven películas que intentan continuamente borrar las marcas expresivas, posicionarse como una representación objetiva. Sin embargo, estas corrientes tienen dos complicaciones en su búsqueda por plasmar la realidad. La primera es que la realidad es compleja, extensa y posee una multiplicidad de interpretaciones posibles. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una representación realista y naturalista de un rostro, probablemente se imagina esto, pero eso no deja de ser un aspecto del rostro. Las cosas tienen muchos puntos de vista y aquí solo estamos tomando el de uno. El cubismo, años después,
trató de componer varias perspectivas dentro de un cuadro. El rostro tiene fragmentos vistos desde varios ángulos, dando una imagen más completa del objeto, si se puede decir, que si fuera captado de un solo ángulo. ¿Una de las dos es más verdadero? No, para nada. Cada uno es una representación distinta de la realidad. Del mismo modo que los conflictos y dolores que vive Frodo al llevar una carga tan pesada pueden ser absolutamente realistas como aspecto de la experiencia humana, en comparación a obras que no nos generan esa identificación, pero que representan la vida cotidiana. Lo mismo que la desesperación que genera olvidar, algo tan presente en nuestra vida, representado en El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Una película de ciencia ficción, ni realista ni naturalista, pero que expresa certeramente esta sensación que nos sucede. Toda narración debe estar anclada en algún aspecto de la vida, para poder afectarnos e interpelarnos de alguna manera, pero eso no significa que para ello deba mostrar las cosas como uno las vería con sus ojos, porque, en definitiva, todo es una representación. Esto nos trae a la segunda complicación. Más allá de que el cine se elabore con fragmentos captados de un real, el hecho de ponerlos en una pista de montaje, cortarlo y pegarlo, es un acto subjetivo. Hasta el lugar en el que uno capta la acción, el punto de vista, dónde está la cámara, es también un acto subjetivo. Todo lo que refleja el cine, al igual que en la literatura o la pintura, es un discurso, y como tal, no es la realidad en sí misma. Todo acto audiovisual es un acto de lenguaje. No importa cuánto Flaubert quiera representar la realidad como la ve, no deja de ser una descripción, palabras sobre papel. No importa cuánto Roach y Morin quieran representar la realidad en la pantalla, no deja de ser un montaje de fragmentos de fílmico y sonidos. En resumen, ¿el cine puede mostrar la realidad? Sí, claro, pero no la realidad toda, sino un aspecto de ella. Eso es la esencia de las narraciones, y toda película tiene, en mayor o menor medida, una representación de la realidad. No hace falta hacer un documental o un film de denuncia social para estar hablando de nuestras dolencias, de nuestras alegrías y nuestras ideas, porque lo que importa no es si el cine puede mostrar la vida cotidiana o no, sino qué aspecto de nuestra experiencia está plasmada y cómo nos afecta al verlo. Esto fue un nuevo episodio de Síncresis. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal y en el podcast que tenemos en Spotify. Dejo los links en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dar like y suscribirse al canal. ¡Nos vemos! Bien, este es el trabajo que quería presentarles, que un poco es una compilación de cómo el cine eh, tiene estas dos vertientes, influencia tanto de la literatura como de la pintura, ¿no? El realismo y el naturalismo, ¿no? Eh, pero esto se desarrolla mucho no solo en el documental, sino también en la ficción. El neorrealismo italiano trató de reflejar eso, una realidad tal como es, sin adornarla mucho, ¿no? Sino mostrar esa cruda realidad de la posguerra que vivió Italia. Igual la Nouvelle Vague francesa en su momento trató de reflejar problemas cotidianos, ¿no? De una manera, eso, sin mucho artilugio, ¿no? Sin efectos, sin nada que venía desarrollando el cine de Hollywood, ¿no? En cambio, mostrarlo de una forma mucho más naturalista, las historias de sus personajes. En la actualidad, en cambio, ya hay un juego, o sea, películas como la de Javier no son nuevas. Woody Allen ya intentó hacer eso con Selig, ¿no? Que era incluir la historia de un personaje en la historia de Estados Unidos, ¿no? Y otros trabajos más en donde se ha manejado esto de un falso documental tratando de reflejarse a la realidad. Bien, no sé qué opinión les despierta este trabajo, contemplando lo que veníamos ya conversando, ¿no? Del trabajo de Javier Izquierdo. Este manejo de la realidad, cómo la realidad puede ser manipulada, puede ser cambiada, ¿no? Y
No hay que olvidarse que estamos dentro de un taller que trata justamente de, de ver toda la manipulación que estamos sufriendo, no solo actualmente con el cine, televisión, redes sociales, sino que la imagen es muy poderosa y se está manejando cada vez un discurso de que nosotros solo en los dispositivos estamos viendo un poco la realidad o estos fragmentos de realidad. No sé qué opinión les merece este trabajo, este video. Si alguien quiere participar, comentar algo. Hoy han venido poco participativos. Carlos, buenas noches, compañeros, ¿Qué compañeras, buenas tal? noches. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo estás? Bueno, me pareció interesante, considerando las últimas palabras que tú mencionaste, la potencia de la imagen, pero también recopilando lo que mencionaba en el video, la parte final con respecto a que si bien es cierto, las películas como tal pueden proyectar, las imágenes como tal pueden proyectar eh, parte de la realidad. Y esta realidad también tiene un enfoque, tiene una perspectiva, eh, tiene como tal una corriente detrás que de alguna forma está influenciando o está cortando como tal una realidad. Es decir, no es una realidad total, es una realidad parcial, es una realidad conducida, es una realidad inducida. Y eso me permitía hacer una reflexión desde el aspecto de la investigación como tal, en este acercamiento que nosotros tenemos al objeto y sujeto de estudio. Uno se implementa un método que sigue diversas metodologías, diversos enfoques, y lo que busca de alguna forma es acercarse lo más posible a una lectura de la realidad. Sin embargo, en esa lectura siempre habrán elementos que quedan de por medio, elementos que a veces se generan rupturas, a veces no es con la misma fluidez que el fenómeno, si hablamos de un fenómeno social, se está desarrollando en la realidad como tal. Por más investigación que tratemos de acercarnos a esta realidad, siempre va a tener una perspectiva, siempre va a tener una corriente, un momento, un corte, va a tener una base teórica, una base epistemológica, nociológica, pero siempre es una parte como tal. Y veo también que a través del manejo de la imagen, de las películas, de lo que puede estar influenciada o lo que trata de representar como tal esta parte de la realidad, es en sí una parte. Gracias, Abel. Sí, y hay que tomar en cuenta ese aspecto también de que igual sea una película, sea una nota de prensa, sea una investigación, siempre va a tener un punto de vista de quién la produce, de quién la escribe, de quién investiga. O sea, siempre hay una carga subjetiva detrás de cada construcción, de cada discurso que armemos, ¿no? Sea un discurso cinematográfico, sea un discurso social, sea un discurso político, o sea, siempre va a haber un punto de vista, siempre va a ser construido desde una persona que trata de expresar, de decir algo. Y eso no está mal, no está mal, pero ¿qué es lo importante? Que nosotros concienciemos que eso es así, que los discursos se arman así. El problema en la actualidad es que con tanto bombardeo que tenemos en redes sociales, especialmente de noticias, de cosas así, la mayoría de la población no discierne cada una de las imágenes que ve. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo grave, tomando en cuenta de que vamos cada vez hacia un proceso de dispositivos virtuales, ¿no? Que hablamos ya de realidades virtuales, ¿no? Y de creaciones virtuales. Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Cómo
la realidad, estamos hablando desde lo audiovisual, desde que aparece inclusive la fotografía, siempre fue un punto de vista de alguien que puso una cámara, que fragmentó esa realidad, que cogió y nos trató de decir algo a través de eso. Entonces, es bien interesante reflexionar todos estos elementos. ¿Alguien más quiere comentar, decirnos algo, por favor? Yo solo les quiero compartir. Ah, Hola, no le voy a dejar a Maritza que hable. Siga nomás. Adelante. gracias. Bueno, quería hacer una pregunta. Los elementos de los que hablas acerca del realismo y el naturalismo, son elementos quiero decir, ¿está escogido por el realizador o director con ese propósito en sí para la elaboración de la realización de una producción? Es mi pregunta. Un poco como explicaba en el video, parte tanto de la pintura como de la literatura. O sea, en determinado momento la pintura comienza a desarrollar elementos fantásticos, no naturales, ¿no? Y de ahí es que hay una corriente dentro de la pintura que comienzan a hacer imágenes mucho más naturalistas y más realistas, ¿no? En la pintura, ¿no? Comienzan a expresar así detalles que parecen ya casi una fotografía, ¿no? Especialmente esto también vinculado a todo el movimiento social de finales del siglo XIX, que es donde se desarrolla tanto en literatura como en pintura estos movimientos. Entonces, en el documental hablaba que eso tuvo la influencia en el cine, ¿no? Y en el cine también se comienza a desarrollar tendencias realistas o tendencias naturalistas, ¿no? Eso como elementos de análisis, ¿no? Pero sí, conscientemente lo que decía, por ejemplo, el neorrealismo italiano, ellos conscientemente comienzan a desarrollar este realismo social de ver la pobreza, de ver la Italia de la posguerra, porque en la época de Mussolini se comenzó a desarrollar un cine muy light, o sea, eran las familias ricas con sus problemas sentimentales y eso. Entonces, el neorrealismo surge no solo como una contracorriente a ese cine snob, llamémoslo de alguna forma, de Italia, sino también al cine norteamericano que comienza a entrar en Italia. Eh, hay que tomar en cuenta dentro de la historia del cine que los western norteamericanos se van a hacer en Italia. ¿Por qué? Por lo barato, ¿no? Entonces, Estados Unidos comienza a desarrollar todos sus western, por eso de ahí el nombre de spaghetti western, ¿no? Porque en Italia era mucho más barato producir que en Estados Unidos. Y las grandes majors comienzan a trasladarse y todo a Italia a filmar ahí. Entonces, el neorrealismo italiano surge como una contracorriente tanto a ese cine norteamericano que filma en Italia como a estas producciones, digamos, que hablan de temas muy light, ¿no? Entonces, sí, la gente asumió de una forma consciente esas corrientes. Una pregunta. Y la siguiente pregunta sería, un film que sea del neorrealismo, ¿cuál sería? Ladrón de bicicletas, que es un clásico, ¿no? El ladrón de bicicletas, que es un clásico, pero hay muchas más. Roma, Ciudad Abierta, no recuerdo ahorita, pero bueno, hay algunas del neorrealismo, ¿no? O sea, está Visconti, está varios autores, ¿no? Es todo un movimiento. Son más de 50 películas que se produjeron en esa época. Y también esto fue más o menos años 50 que comienza a desarrollarse el neorrealismo italiano. Y después en los años 60, un poco en Francia, también comienzan a desarrollar la famosa Nouvelle Vague, que era una corriente propia del cine francés. Igual, un poco contra toda la industria del cine norteamericano que les invadía y comienzan a desarrollar como un lenguaje propio de cinematográfico, no, frente a eso.
Sí, gracias. Listo. Francisco nos quería comentar algo, por favor. Hola, buenas tardes. Por el momento no voy a prender la cámara, pero entonces una disculpa por eso. Nada, solo les quería, o sea, como que quería compartir que igual frente a esta, o sea, como que frente a estos documentales, frente al cine que habla de cosas que son falsas, como también me gusta que queda, como tú decías, como que queda mucho en el espectador, el hasta dónde llevas como que la narrativa que te acaban de mostrar y lo crítico que puedes llegar a ser. Hay esa historia que me gusta, hay un documental que hizo Orson Welles, que se llama F de Falso. Y me gusta mucho justo porque, primero que es bien complejo, así como me gusta cómo maneja 6 narrativas distintas dentro de la película, en donde como que cada narrativa habla de la falsedad. Y entre esos como que habla de este artista que falsifica obras súper famosas. Bueno, total, como que cuando terminé de ver esta peli, fui a averiguar y resulta que la peli también es falsa. O sea, como que hasta ese dato que te muestra mucho es falso, porque la persona a la que le graban pintando, que dice que pinta como Miró, como Picasso, que es este man, el Mir de Ori, como que realmente también falta, o sea, como que tenía otras personas que falsificaban por él. Entonces, como que también la peli está estructurada para que, o sea, termines creyendo que, no sé, como que dudando de lo que significa ser algo auténtico, de lo que significa la verdad. Y aún así, como que con esa crítica, como que también mintieron hasta en quién realmente falsificaba lo que estaban mostrando. Entonces, me gusta porque como que te exige mucho eso, así como ver cómo puedes llevar como lo que estás viendo realmente a un contexto en el cual tú te lo lleves, así como que cómo tú te lo llevas. O sea, al final te importa realmente quién es el que está falsificando o lo que estás mostrando, lo que te está mostrando. Entonces, eso por si, o sea, mi ánimo está tal vez a que si alguien no ha visto F de Falso, como que les animo a que lo vean. Es increíble, así, sí, sí, es uno de los mejores documentales que he visto. Eso. Sí, igual no es documental, es ficción, ¿no? Me hiciste acuerdo eso. Exacto. O sea, el trabajo del Javier Izquierdo no es del primero, sino que justamente él sí se basa en todos estos trabajos anteriores, este de Woody Allen, también que se llama Selling, este de Orson Welles, sí, que creo que fue el primero, en donde justamente tratan de manejar una realidad, pero una realidad que es ficticia, ¿no? Y cómo muchas veces la gente se cree esa realidad. Y acabas de topar un tema que es fundamental, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Muchos noticieros comienzan a decir, aquí se dice y se habla la verdad, pero ¿qué verdad? O sea, partimos en primer lugar de que no hay una sola verdad, hay verdades. Y la verdad también está desde qué lado lo ves. Entonces, ojo también con esto porque especialmente en la televisión, nos han metido mucho de que la verdad es esta y solo unos noticieros, entre comillas, dicen la verdad, pero no hay tal. La historia siempre ha sido contada y narrado desde el lado de los vencedores. Cuando nosotros queremos investigar un poco más sobre nuestro pasado, nos damos cuenta que los únicos textos que hay son los del padre Juan de Velasco. Y toda la historia o toda la interpretación que hacemos de la historia es desde el punto de vista de los vencedores, porque solo ellos tuvieron la posibilidad de escribir esa historia, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo también con el tema de la verdad, porque muchas veces nos manipulan con ese discurso de que se está diciendo la verdad, pero habría que preguntarse qué verdad y si existe una sola verdad. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos, decir algo, por favor? No, no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario. Entonces, bueno, sigamos. Quiero enseñarles otro video, ¿no? Que analicemos, que nos habla acerca de que van a desaparecer las salas de cine o los cines, porque cada vez el desarrollo de la tecnología de realidad virtual va a acaparar todo el medio y va a acaparar todo el futuro del espectáculo. Entonces, veamos este trabajo que viene unido
al tema este que estamos analizando de realidad. Sí, Brian, ¿nos quieres decir algo, por favor? Yo solo quería complementar algo que me surge de lo que comentaba el compa anterior, que es, él como que hace una descripción de que, en resumen, el falso documental es como un género de, como que requiere bastante madurez del realizador para poder lograrlo. Entonces yo creo que, por ejemplo, hablando de la filmografía nacional y que El secreto en la caja sea como el primer falso documental ecuatoriano, dice mucho de qué ha sucedido como con la cinematografía nacional, ¿no? O sea, digamos, a dónde ha llegado cuando fue el estreno, y que se haya logrado y se haya marcado como un quiebre desde ahí, como otro tipo de hacer películas, y que un poco haya un nuevo referente de cómo hacer otro tipo de películas de las que estábamos acostumbradas a ver, o solo ficción, o solo documental, y que Javier Izquierdo un poco llega con una propuesta como, sí, como de una madurez de realización, como se ve que necesita un falso documental para que esté logrado. Entonces, nada, quería como consultarte cuál es como su perspectiva sobre en lo que es la filmografía nacional, que hayamos llegado ya a tener un primer falso documental logrado. Bien, yo creo que Javier Izquierdo es uno, sí, de los realizadores más perspicaces que hay, pero yo no estoy muy de acuerdo en esta, digamos, fragmentación del cine. ¿Qué creo yo? Que todo es una evolución y parte de algo, ¿no? En el cine ecuatoriano es muy típico que siempre se habla del nuevo cine ecuatoriano, del nuevo comienzo, y cuando en realidad mi lectura es que somos parte de una evolución, ¿no? Desde Augusto San Miguel, cuyas películas nunca se encontraron, pero desde ahí parte nuestro cine, parte esas ganas de querer expresarnos a través de este nuevo lenguaje. Y algo también que creo que es muy importante considerarlo dentro de esta evolución, es que hay muchos realizadores, mucha gente que hizo cine que no se conoce, que un poco nuestros referentes cinematográficos actuales es solo de las personas que un poco han estrenado en salas, que han ganado premios, que han logrado un posicionamiento social, cuando en realidad hay muchos realizadores que eso, no son muy conocidos, que han hecho una obra, que han hecho un trabajo, pero que no se conoce. ¿Por qué? Porque somos un país en donde no valoramos la memoria, o sea, ni la conocemos, ni la investigamos, ni profundizamos en ciertas cosas. Entonces, el trabajo de Javier está bien, pero no diría que es una ruptura desde mi punto de vista. Yo no considero que sea una ruptura porque ya te digo, si te pones a analizar y a ver la cinematografía mundial y eso, ya hubieron estos intentos anteriormente o ya hubieron propuestas de esto anteriormente. Que sea el primero en Ecuador, sí, chévere, porque comienza a jugar con ese falso nacionalismo, comienza a jugar con la falta de memoria que tenemos, ¿no? Con estos personajes, pero un poco la gente del medio se dio cuenta que era una ficción. ¿Cuál es el problema? Cuando se estrenó Un secreto en la caja en la sala de cine de la Casa de la Cultura, hubo gente que no tenía muchas referencias cinematográficas y que en cambio se creyó realmente que había un escritor que no había sido tomado en cuenta por el boom latinoamericano, que encima era un escritor ecuatoriano. O sea, se creyó la ficción. Y esto es un poco lo grave, porque a pesar de que se hizo un debate, que Javier Izquierdo explicaba cómo fue construida su película, su ficción, con elementos del documental, la gente seguía creyéndose que existió realmente este escritor y que no se lo tomó en cuenta. Inclusive hubo personas que dijeron, yo tengo los libros. De Chiriboga, de este escritor.
¿Me entiendes? Entonces, yo creo que un poco eso no, nos marca, no, no creo que haya realmente una ruptura. Si te pones a ver la siguiente película de Javier Barajas, también trabaja elementos del documental, ¿no? Trabaja con elementos del documental, pero igual es una ficción. Entonces, Javier, que un poco qué es lo hábil de él, y como les decía, él trabajó en la Cinemateca, trabajó con Vilma Granda, es más, su primer documental, que ese sí es un documental, es sobre Augusto San Miguel, ¿no? El primer documental de Javier Izquierdo. Pero de ahí él comienza a meterse en la ficción, a comenzar a desarrollar temas de ficción, pero con esa estructura del documental, ¿no? Ese es un poco mi particular punto de vista. Claro, en todo caso, digamos, su cine hace que salten como ciertas cosas de los espectadores nacionales que aún como que falta, digamos, una madurez también en los espectadores, ¿no? Como para reconocer qué es lo que están viendo en las pantallas y a partir de ahí tener como una opinión y, digamos, no quedar completamente convencido de lo que estamos debatiendo, ¿no? Como lo que es lo real o qué es lo ficcional. Em, sí, bueno, tenía esa duda. Me estaba acordando que había como otro intento de falso documental que es como Descartes, pero que, bueno, es como más documental que nada. Pero bueno, en todo caso creo que, por ejemplo, todavía no tenemos como mucho cine ensayo, por ejemplo. Y el cine experimental de Cuenca apenas se lo ha visto, por ejemplo. Entonces creo que sí hay como algo que va surgiendo. Claro, como tú dices, hay como un vientre del cual nacen todas las cosas, eh, a- el tipo de cine que tenemos acá. Pero sí es como una contrarrespuesta un poco, ¿no? Me parece como digamos un acto de rebeldía hacer un documental con esa perspectiva. No, no, y está bien, o sea, es bien irónico, Javier, en eso, ¿no? Aborda temas, como te digo, lo del nacionalismo, los falsos referentes, este sentimiento de minusvalía que hablaba Adún, ¿no? De no sentirnos parte de ese gran movimiento mundial de la literatura, ¿no? Entonces, sí, coge esos elementos, ¿no? Y los trabaja bien. O sea, ya te digo, para que la gente se crea que existió ese escritor y todo. Y lo que tú dices, o sea, hay un trabajo también que hay que hacer con la creación de públicos. Lamentablemente en nuestro país el público no es crítico, el público no es un público que trate de profundizar los temas, ¿no? Y falta mucho educación en ese sentido, ¿no? Lo que les decía algún momento, es increíble que en otros países el cine es considerado una materia de estudio dentro del pensum, en las escuelas, en los colegios, ¿no? En los orígenes del cine, el cine tuvo mucha influencia de la literatura, de la pintura, pero en la actualidad el cine, por ejemplo, tiene mucha influencia sobre todos los escritores jóvenes. Si tú te pones a ver, la mayoría de escritores jóvenes tienen referencias cinematográficas en sus escritos. Entonces, quien no ve cine del bueno, quien no consume, realmente se está perdiendo cosas importantes de la cultura. Cuando tú lees un libro de Bolaño y no tienes la referencia a las películas que te da, puta, no entiendes. Entonces, es importante esa parte de educación cinematográfica que hay que hacer con toda la población, no solo en círculos académicos, intelectuales, sino que toda la población debería tener acceso a ver buen cine porque eso le permitiría ser más crítico, ¿no? Con respecto a lo que ve y con respecto a todo lo que consume o tratan de meternos ahora últimamente a través de las redes sociales. Bien, ¿alguien más que quisiera preguntar, comentar algo? Sí, quisiera comentar algo que has mencionado y hablando justamente del patrimonio histórico, independientemente de la generación en la que nos encontremos, sí es que es una realidad que hay, desde mi punto de vista, una falla en el sistema educativo, en donde desde la literatura principalmente se puede
tomar parte de la producción cinematográfica, porque como lo has dicho, la literatura es fundamental también en este desarrollo y, principalmente eso conduce a que no se pueda tener una apreciación, al menos digamos, de términos básicos, tanto en cine como también la cultura ya directamente de qué representa la cinematografía ecuatoriana, ¿no? Porque a través de los filmes también se entiende la historia en tiempo pasado, claro está. Y creo yo que es uno de los principales recursos para poder no tanto reconocer, sino identificarse con la cultura ecuatoriana, ¿no? Y esto va de la mano entre la literatura y también las artes, ¿no? Para poder asimilar y tenerlo presente, ¿no? También tengo la impresión, no sé esto si tal vez se ha compartido, que en determinados espacios, o sea, es decir, los espacios son muy reducidos para poder acceder a esta información, tanto de cultura cinematográfica, o no se ha hecho una difusión quizás más amplia, teniendo un fuerte, un amplio acervo cultural dentro de la Cinemateca, ¿no? Que es asequible a todo el público. Y quizás es esta la, digamos, la falla, ¿no? Que no hay una conexión o un vínculo entre el sistema educativo y lo que también es parte de la cultura y la educación, ¿no? Para toda persona, creo yo. Gracias, Maritza. El problema es mucho más grave desde mi punto de vista porque el sistema educativo, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha reducido muchas clases que se daban en colegios de teatro, de danza, y ha dejado una educación artística que es trabajo manual. Eso ha reducido nuestro sistema educativo, tanto en escuelas como en colegios, que la educación artística o la hora de educación artística que les da es un trabajo manual, pero nunca les hablan de la cultura, nunca les hablan del arte, nunca les hablan de la literatura, del teatro. Igual en literatura les mandan a leer determinados textos que ya están conducidos, son 2 o 3 textos que en los colegios religiosos están, creo que es con Alfaguara, con alguna editorial de esta, entonces solo esos escritores leen y en el sector público, en cambio, son igual 2 o 3 textos elementales que les dan y ni siquiera les mandan a leer, sino que hasta al profesor le dan un resumen de lo que tiene que dar. O sea, es increíble cómo cada vez nuestro sistema educativo se va reduciendo o van reduciendo esa capacidad crítica de análisis, porque no, primero, los profesores no leen. Y si un profesor no lee, ¿qué ejemplo le va a dar a sus estudiantes? ¿Qué le va a decir? Igual pasa con el cine o con las otras artes. Alguien que no va a una galería o que no aprecia una obra de arte, ¿cómo les va a enseñar a sus alumnos a apreciar un cuadro? No, igual pasa con el cine. Alguien que no ve buen cine, ¿cómo va a enseñar o va a comentar? Entonces, hace falta muchas cosas en nuestro país y lo grave, como digo, es que nuestro sistema educativo, en vez de avanzar, cada vez es más reducido o reducen estas cosas que son fundamentales para el conocimiento. Bien, ¿alguien más que quisiera decirnos algo? ¿Comentar? ¿No? Bueno, entonces veamos este otro documental que les digo, que es sobre si van a desaparecer o no las salas de cines con el advenimiento de la realidad, sí, de la realidad virtual. Veámoslo y seguimos comentando, por favor.
Como alguien que ha nacido a mitad de los años 80, a lo largo de mi vida he podido presenciar la llegada de nuevas tecnologías que cambiaron por completo e hicieron temblar los cimientos de muchos sectores. La llegada de Internet, el formato digital, supusieron una revolución que obligaron a sectores como el de la música, el cine o los libros a adaptarse si querían seguir teniendo relevancia. Muchos de vosotros espero que recordéis con cariño lo que significaba ir a una tienda de discos a escuchar las últimas novedades o ir a un videoclub y pasar toda la tarde eligiendo la película que ibas a ver ese fin de semana. Coger las cajas de los VHS, mirar la descripción por detrás, llevarte 3 por el precio de 2, presentar tu carnet de socio, cogerte unas chucherías e irte a casa a verlas. Era toda una experiencia que lamentablemente a día de hoy ya no podemos vivir. Y aunque podamos añorar esos tiempos, en realidad el usuario ha acabado ganando. Ahora tenemos todo tipo de plataformas digitales que nos permiten acceder a un enorme catálogo de contenido al instante y en cualquier lugar. Además podemos empezar a verlo en la tele y continuar en un dispositivo móvil o en un ordenador a placer. Tras haberlo adelantado en otros vídeos pasados, hoy vengo a hablar de cómo otro sector está a punto de cambiar por completo. Y estoy hablando, por supuesto, del sector del cine. Creo que ya me conocéis de sobra para saber que soy un entusiasta de la realidad virtual, y hasta ahora he explicado cómo esta tecnología puede aplicarse a diferentes facetas de nuestra vida, pero una de ellas en concreto, que es el consumo de contenido audiovisual, avanza a pasos agigantados y de verdad pienso que se está empezando a convertir en una seria amenaza para el sector de las salas de cine. Soy el primero al que le encanta ir a una sala de cine de la misma forma que me gustaba ir a las tiendas de discos y a los videoclubs, pero llega un punto en que hay que empezar a reconocer que los tiempos están cambiando. Cuando te vas haciendo mayor, el tiempo que tienes para ir a salas de cine es mucho más limitado. Las obligaciones del día a día, como tener hijos, los compromisos familiares o simplemente el elevado coste de las entradas y la comida para varios miembros de la familia supone un problema para muchas personas. Además, hoy en día, el ir a una sala de cine no te asegura tener una gran experiencia, ya que intervienen muchos factores que escapan totalmente a tu control. ¿A quién no le ha pasado alguna vez estar viendo una película tranquilamente en un cine y que la gente que siempre llega tarde entre en mitad de la sesión, iluminando con el móvil buscando su asiento y distrayéndote totalmente del contenido? Peor es todavía cuando te toca cerca a un grupo de indeseables que no paran de hablar, de dar patadas o de reírse durante toda la película, o incluso gente que está consultando el móvil a pesar de haber pagado una entrada de cine. En otras ocasiones puede que el estreno sea tan esperado por mucha gente que te cueste escoger butacas que realmente te gustan y te toca sentarte demasiado cerca, demasiado lejos o demasiado escorado. En definitiva, el precio a pagar por esas entradas, más los riesgos que supone y el tiempo que tienes que invertir en ir y volver a ese destino, empiezan a suponer una serie de impedimentos que hace que muchas personas a día de hoy prefieran quedarse en casa y ver esas películas en plataformas de streaming en su pantalla de gran formato y con un equipo de sonido. Como ya comenté en el episodio dedicado a las películas espectáculo, la tecnología que tenemos en casa cada día se acerca más a lo que nos puede ofrecer una sala de cine. Por lo tanto, mucho nos tiene que apetecer la película y que se alinee en el resto de circunstancias para que nos compense desplazarnos a la sala de cine. Porque al fin y al cabo es cierto que tu tele del salón y tu equipo de sonido siguen muy lejos de lo que te puede ofrecer una gran sala. ¿O no? Hoy vengo a hablar precisamente de cómo la tecnología de la realidad virtual nos permite por primera vez en la historia tener una experiencia totalmente cinematográfica sin salir de nuestro salón. Simplemente teniendo un visor de realidad virtual como este, podemos acceder a infinidad de aplicaciones que nos permiten recrear la experiencia de lo que sería irnos a una sala de cine a visualizar esas películas. Los que no hayáis probado la tecnología, de verdad no os hacéis una idea de cómo es la sensación de presencia de realmente estar en ese lugar. Imaginaos poder elegir entre un repertorio enorme de diferentes salas o estancias en las que poder tener pantallas no de gran sino de enorme formato para ver esas películas que tanto nos gustan, con la comodidad de verlas nosotros solos en el asiento que escojamos, o invitar solo a que se conecten nuestros amigos más cercanos, asegurando así que nadie más nos va a molestar, y todo, como digo, de una forma mucho más instantánea, barata y cómoda. La principal pega, por supuesto, sigue siendo que los visores no son todavía lo pequeños y cómodos que deberían ser para que todo el mundo quiera ponerse uno cada vez que quiera ver una película, pero sin embargo es una tecnología que está avanzando a un ritmo desenfrenado. Estas son las MetaQuest 2 que salieron en el año 2020. Y estas son Pico 4 que salieron en el año 2022. Si os fijáis, el uso de nuevas lentes ha permitido reducir considerablemente el grosor del visor, y eso en un periodo solo de 2 años. A finales de septiembre u octubre de este año se lanza al mercado MetaQuest 3, que es aún más delgado que Pico 4, y aumentando además su resolución y claridad a lo largo de toda la lente, lo que hace que los contenidos se vean cada vez mejor. Ya con este dispositivo de hace 3 años, os aseguro que la experiencia de estar en una sala de cine y la calidad de imagen que ofrece se acerca a un 80 u 85% lo que te puede ofrecer un buen cine hoy en día.
Y eso hay que tenerlo en cuenta, que no todos los cines tienen la misma calidad. Hay cantidad de multicines o cines pequeños en la que la experiencia de visionado realmente es un poco cuestionable. Con lo poco que voy ya hoy al cine, yo ya solo lo hago a salas IMAX o Premium que realmente ofrezcan una gran experiencia. Y a pesar de estar acostumbrado a ese tipo de salas, insisto en que la experiencia que ofrecía ya este dispositivo hace 3 años está peligrosamente cerca. Por supuesto va a depender la calidad del archivo de la película que pongamos o del servicio que estemos utilizando. Hay algunos que se ven mejores que otros, pero vamos a empezar a hablar de algunas de las aplicaciones que nos permiten tener esta experiencia y de qué funcionalidades incluyen. Para mí a día de hoy hay una clara vencedora. Big Screen actualmente es sin duda alguna la mejor aplicación para ver contenidos en realidad virtual. Y por varias razones en realidad. Por la cantidad de escenarios diferentes que nos permite seleccionar, por la posibilidad de invitar a nuestros amigos a ver esos contenidos con ellos, y porque ofrece múltiples formas de acceder a esos contenidos. Por un lado, nos permite acceder a un pequeño catálogo de películas de Paramount que podemos alquilar directamente desde el visor y no depender de ningún otro dispositivo, y consumirlas tranquilamente una vez alquiladas. La segunda forma sería conectar el visor a alguno de nuestros servicios de streaming preferidos. En la actualidad lo podemos conectar con YouTube, con Twitch, con Disney Plus o Prime Video, y estoy convencido de que irán llegando más en el futuro. De esa forma, con las suscripciones que ya pagamos, podemos ver ese mismo contenido en una pantalla mucho más grande con nuestros amigos y tener una experiencia mucho más plena. Otra forma más sería introducir manualmente el archivo de la película que tengamos descargada en el visor para poder verla de forma local. Esta sin duda va a ser la forma en la que mejor calidad de imagen vamos a obtener, ya que no depende de una conexión a internet. Eso sí, tenemos que asegurarnos que el tamaño del archivo y calidad del mismo sea lo suficientemente buena para que se aprecie la calidad. Tened en cuenta que no es lo mismo ver el mismo archivo en vuestro móvil o en el portátil que intentar verlo en una pantalla de 200, 500 o 1000 pulgadas. Cuanto mejor sea la resolución del archivo, mejor será la experiencia. Y la última forma que nos permite Big Screen es conectar el visor con el ordenador para ver la imagen del escritorio y entonces desplegar cualquier contenido que queramos. De esa forma, si ya tenemos las películas en el ordenador y no queremos tener que pasarlas al visor, podríamos hacerlo así, aunque como digo, lógicamente nunca será la misma calidad que tenerlo instalado de forma local. Pero la mayor ventaja que tiene esta forma de compartir contenido es que no necesariamente lo hagamos nosotros. Si a nosotros nos da pereza o no tenemos un ordenador con el que conectarlo, podemos acceder a multitud de salas públicas donde otros usuarios del mundo están compartiendo sus contenidos. Puedes navegar por diferentes secciones como cine, eventos en directo, charlas, en la que decenas de personas están en una misma sala viendo una película, siguiendo un partido, un evento en directo o simplemente quedando para hablar o cantar karaoke. Durante estos años he podido ver absolutamente de todo en Big Screen. A menudo cuando juego con mis amigos los fines de semana, después de estar echando unas partidas, decimos vamos a conectarnos a Big Screen a ver si hay alguna sala en la que estén echando algo interesante. Lo mejor que he llegado a hacer yo con esta aplicación es ver todas las fases de eliminatorias de la Champions del año 2022 en la que el Real Madrid ganó al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City y al Liverpool y se convirtió en una de las Champions más memorables que ha habido nunca. Y yo pude vivir esos partidos en pantallas de gran formato conectados con mis amigos que estaban a decenas de kilómetros de distancia mientras yo estaba en la comodidad de mi casa. Porque yo sinceramente a día de hoy no puedo permitirme un miércoles a las 9 de la noche irme a 30 kilómetros de distancia a casa de un amigo, ver el partido y volver 30 kilómetros de vuelta para al final acostarme a las 11:30 o 12. De la forma tradicional, posiblemente habría visto esos partidos en la pantalla de mi ordenador porque la tele de mi salón estaría ocupada y habría estado como mucho comentándolo por chat con algunos amigos. La posibilidad de estar virtualmente con ellos en un mismo espacio, chocar las manos, celebrar y gritar los goles fue una auténtica pasada. A día de hoy no me cabe ninguna duda que es la mejor forma de ver este tipo de eventos. Pero lo bueno que tienen este tipo de aplicaciones de realidad virtual, como ya comenté con MVR para emular videoconsolas, suele ser la enorme atención al detalle que tienen los desarrolladores, porque no se limitan a ponerte una pantalla flotante gigante delante de ti y que elijas la escala con la que lo quieres ver. Como ya he dicho, te permite seleccionar entre una enorme variedad de escenarios, cada uno de diferentes temáticas, como puede ser salas de cine, autocines, salones y pisos de lujo, o incluso por alguna razón aulas de un colegio. Tienes incluso la sala principal de unos cines donde puedes estar charlando con tus amigos antes de entrar a la sala como tal. Uno de los detalles que resultan más inmersivos es que la propia imagen de la pantalla proyecta iluminación sobre el escenario, de forma que el brillo y color de este depende de lo que se esté viendo en pantalla en ese momento. Y luego incluso se permite cosas tan divertidas como poder sacar unas palomitas o un refresco virtual para que simulemos que lo estamos comiendo y bebiendo. Las palomitas no las podremos comer, pero se las podemos lanzar al de al lado. Hablando de lanzar, también tenemos tomates virtuales por si los queremos coger y lanzar a la pantalla, indicando
indicando que no nos está gustando el contenido. Podemos sacar palos selfies para tomarnos fotografías e inmortalizar el momento, o incluso sacar rotuladores y pinturas para escribir mensajes flotando en el aire. Todo este tipo de elementos son muy divertidos, pero es verdad que si te unes a una sala con gente que no conoces y la gente está todo el rato molestando, pues no te puedes concentrar en el contenido. Para ello, por supuesto, hay una opción de desactivar todas las distracciones y no verás este tipo de elementos aunque otras personas los estén usando, incluyendo, por supuesto, la posibilidad de silenciar a todas las personas que están compartiendo sala contigo. Todo está cuidado absolutamente al detalle. La mayor pega para mí hasta ahora era que el diseño de los avatares era tremendamente feo. Toda esa mágica experiencia en la que ves un entorno tan bien recreado con una pantalla tan grande y de tan alta calidad se estropeaba un poco cuando tus amigos eran unos avatares a los que sinceramente no te apetece mucho mirar. La escasa potencia de los visores de hoy no permite tener avatares ultra realistas, y por eso hay tanta gente a la que le resulta un poco distópico querer ver películas o tener reuniones de trabajo con conocidos que tienen ese aspecto en el mundo virtual. Pero como siempre le pido a la gente, tenéis que pensar a futuro, tenéis que pensar que los próximos años la calidad y tamaño de los visores va a ir mejorando cada vez más, y con ello también la calidad de los avatares. Hace ya un tiempo Meta mostró los prototipos de avatares en los que está trabajando, que nos permitirán escanearnos la cara directamente con nuestro móvil y generar en cuestión de minutos un avatar totalmente fotorrealista de nosotros mismos. Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla no es un vídeo ni es una fotografía, es una recreación 3D de esa persona que se puede utilizar en cualquier aplicación de realidad virtual. Estoy seguro de que más de uno de vosotros ahora estáis ligeramente sorprendidos y empezáis a plantearos que ver una película o tener reuniones con avatares de ese estilo ya no empieza a parecer tan distópico. De todas formas, alguna de estas cosas me las dejaré para un futuro vídeo en el que hable sobre cómo la realidad virtual va a cambiar nuestra forma de trabajar. Y lo bueno es que hasta ahora no he hablado de la mejor característica de Big Screen o de cualquier aplicación que te permita ver películas en realidad virtual, y es la posibilidad de ver esas películas en 3 dimensiones. Lo sé, muchos ahora estáis pensando, es que a mí el cine en 3D no me gusta. Dejadme explicarlo. No es lo mismo el 3D que te ofrece una sala de cine con el 3D que te ofrece un visor de realidad virtual. Creedme, a mí me encanta el cine en 3D y me encantaban las televisiones en 3D, pero entiendo perfectamente que no acaben de calar en el espectador, y en mi opinión por 3 razones fundamentales. La primera es que normalmente es más caro disfrutar de contenidos en 3 dimensiones. La entrada de los cines es más cara y comprarte un televisor en 3 dimensiones era más caro que comprarte un televisor normal. Lo de las entradas de cine está cambiando y ya hay muchos cines que no cobran un suplemento por ver la película en 3 dimensiones, pero las teles en 3D, por ejemplo, ya ni existen. De manera que los problemas realmente importantes son los otros dos. Y los dos problemas están relacionados con el tipo de gafas que usamos en una sala de cine. Tened en cuenta que los cines nos venden este tipo de gafas por apenas €1, por lo tanto la calidad de las mismas no es la mejor del mundo. Hay gafas 3D en algunos cines que son realmente molestas. Estas en concreto son unas gafas IMAX y son de las mejores que te puedes encontrar. Y aún así siguen teniendo esos dos problemas. Y es que cuando yo me pongo estas gafas, lo primero que noto es que sigo viendo los marcos de las mismas y eso me quita imagen cuando estoy mirando a la pantalla. Por otro lado, este tipo de lentes son polarizadas, lo que nos permite tener ese efecto 3D es que la polarización de esta lente y de esta son diferentes y a cada ojo le está llegando una versión de la imagen distinta. Esa polarización es la que nos permite ver la película normal y que si la miramos sin gafas vemos la imagen doble. El problema es que para obtener esa polarización inevitablemente perdemos brillo de la imagen ya que se oscurece todo lo que pasa a través de la lente. Por lo tanto, al final hemos ido a un cine a ver una película y aunque la estamos viendo en 3D nos están molestando esos marcos alrededor y estamos viendo la película con mucho menos brillo. Aún así a mí me sigue compensando porque soy un flipado de esto, ¿qué le voy a hacer? Pero entiendo que haya mucha gente a la que no. También, por supuesto, porque hay películas que han conseguido efectos 3D mucho mejores que otros. Mientras que Avatar, Gravity o Titanic son grandes ejemplos de películas rodadas en 3D o bien adaptadas al 3D, hay muchas otras que se subieron al carro de la moda e hicieron una conversión bastante regulera que realmente no utilizaba bien la tecnología. Pero entonces, ¿qué ventaja aporta ver el 3D en este tipo de visores? La principal es que evidentemente, aunque el visor a día de hoy sigue siendo más grande y pesado que unas gafas de 3D de cine, cuando nos ponemos el visor, nuestros ojos entran totalmente dentro de este facial y por lo tanto nunca vamos a ver el borde de la gafa, vamos a ver directamente la imagen que nos llegue a los ojos. Y por otro lado, como contamos ya con una pantalla directamente para cada ojo, no necesitamos polarizar la imagen y tenemos el 100% del brillo disponible. Solo estos dos pequeños cambios consiguen una experiencia de 3D mucho más cómoda y efectista. Yo conozco mucha gente que no le gustaba el cine en 3D y que cuando lo ha probado en realidad virtual realmente le ha sorprendido. Si cogemos todo esto en consideración, empezaréis a entender por qué considero que las salas de cine corren gran peligro. Porque por primera vez en la historia sí que podemos tener una experiencia casi idéntica a la de una sala de cine, pero sin movernos de nuestro hogar. Podemos ver las películas en el mismo escenario, con el mismo tamaño de pantalla, con tecnología 3D si queremos, y encima hacer cosas tan potentes que no permite hacer el cine, como ver películas con amigos que ni siquiera viven cerca de nosotros. Y por supuesto
podemos elegir cualquier momento del día para hacerlo, en lugar de tener que ceñirnos a los horarios que nos impongan las salas de cine. Es el equivalente a cuando teníamos que ver las películas en directo en los canales convencionales, a cuando pasamos a tener las plataformas de streaming y nosotros elegimos al momento y a demanda qué contenido queremos visualizar. Y hasta ahora he hablado única y exclusivamente de Big Screen, que encima es una aplicación totalmente gratuita, cuando hay más aplicaciones como Pico Video o Skybox Player que permiten hacer cosas muy similares. Sin embargo, vuelvo a insistir en que para mí Big Screen está a años luz de las demás. Por ahora nada más. Espero realmente que con este vídeo hayáis empezado a abrir los ojos y a ver lo que os viene en el futuro, porque aunque muchos de vosotros igual ahora no lo queráis integrar, seguramente dentro de unos 5 años sí que empezaréis a utilizar este tipo de dispositivos para dejar de ir al cine. Tampoco digo que las salas de cine vayan a desaparecer por completo. De la misma forma que a día de hoy todavía se venden discos de vinilo y discos de música, pues seguramente las salas de cine más top todavía queden disponibles para aquellos que quieran seguir viviendo esa experiencia. Pero lo que sí que creo que va a pasar es que muchas de ellas acabarán desapareciendo como desaparecieron los videoclubs o las tiendas de discos. Recuerda que puedes suscribirte al canal y apoyándolo a través de los diferentes enlaces que encontrarás en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! Bien, este trabajo me pareció interesante porque nos habla justamente de la realidad virtual. Si bien creo que los cines no van a desaparecer, pero es interesante cómo cada vez estos dispositivos que en Europa están muy de moda, acá llegaron en un momento, no pegaron tanto comercialmente, pero yo creo que cuando ya desarrollen más se van a venir y van a ser como los celulares, que todas las personas van a querer tener un dispositivo de estos de realidad virtual. Ese no es el problema, o sea, como siempre hemos dicho, la tecnología, es el desarrollo tecnológico, científico, no es el problema. El problema es cómo vamos a utilizar esto. Si cada vez vemos que vivimos en una sociedad más individualista, ¿no? En donde la gente, hasta en una reunión familiar o social, está más con su teléfono celular que compartiendo con la gente. Entonces, imagínense en cuando vengan todos estos dispositivos de realidad virtual. Y otro elemento que quiero dejarles para la reflexión y el debate es que todo este desarrollo tecnológico, el Internet, todas las cosas que tenemos, siempre han estado vinculados al desarrollo militar. No sé si ustedes saben, el Internet fue un desarrollo militar que después ya se popularizó. Igual esto de realidad virtual. Si ustedes ven los pilotos que manejan los drones en la actualidad, lo manejan a través de realidad virtual. Entonces, siempre el desarrollo este tecnológico ha estado vinculado al desarrollo de la guerra, ¿no? Han sido inventos que tienen que ver con la industria militar, que después ellos dejan cierto espacio de que se popularice ciertas cosas y otras no. Entonces, con estos elementos quiero abrir el debate con ustedes. Bueno, antes de eso, ¿cierto? Antes de olvidarme, por favor, pueden prender sus cámaras para hacer una captura de registro, por favor, si no después me olvido. Pueden prender un momentito sus cámaras, por favor. Gracias. Denme un segundo. Denme un segundo, no apaguen. Registrar. Listo, chicos, gracias. Bien, les decía que todos estos elementos, todo este desarrollo, la tecnología no es mala, aunque muchos de estos inventos, como les decía, han estado vinculados al desarrollo militar, no son inventos que tienen que ver con el desarrollo militar, pero que se han utilizado ya más socialmente, como el Internet o estos mismos elementos de realidad virtual.
ahora volviendo a nuestra clase y a nuestra realidad, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo va a ser esta evolución, ¿no? De lo real, de esta realidad virtual y un poco más con lo que se viene? Después les voy a pasar otro video sobre inteligencia artificial. O sea, todo este desarrollo que se viene, ¿qué creen ustedes? ¿Hacia dónde vamos con todo esto, no? No sé quién quiere opinar o decirnos algo. Yo quisiera hacer un aporte justamente vinculado a la realidad virtual y la inteligencia artificial. Existe una empresa que está en Barcelona, que está trabajando un proyecto de crear una memoria sintética, que consiste en la creación de imágenes a través de una narrativa de memoria histórica. Con esto lo que ellos trabajan es en crear las imágenes de un evento de alguna persona, por ejemplo, de la tercera edad, que no tiene ninguna evidencia, ni fotografías, ni grabaciones, sino solamente su memoria literalmente en su cabeza. Entonces el programa consiste en, a través de la entrevista y la narrativa que tiene, ir creando con la inteligencia artificial estas imágenes. Es decir, una proyección de lo que tú contienes como memoria, solo tus recuerdos, para poder identificar eventos no solamente de experiencia personal, sino también en el tiempo, en algún momento histórico. Entonces, por el chat voy a enviar los enlaces para que lo puedan revisar, que me pareció bastante interesante, porque a través de esta transmisión oral, claro, no tienes una evidencia como tal, una fotografía quizás, o mucho menos una grabación o un film, que te pueda dar una idea de cómo la gente adulta mayor haya vivido quizás una guerra o periodos históricos, ¿no? Entonces, les voy a enviar por el chat como un aporte para poder, me pareció bastante interesante que tal vez se pueda también hablar dentro de lo que es el aporte de la inteligencia artificial. Gracias, Maritza. Eh, ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo con respecto a esto? Yo quería comentar algo, me acordé de un texto súper antiguo de este filósofo que se llamó Antonín Artaud. Entonces él escribe un texto donde era como cuando el cine todavía tenía unos 30 años y ya él como que ya manifestaba esta cuestión de que la imagen virtual está como, él decía, como un poco disecada de espiritualidad, digamos, como de una cuestión que él hacía una comparación con el teatro. Él decía, en el teatro hay una cuestión del instante y de una cosa viva que está ahí palpitando, pero él decía un poco las imágenes virtuales, no usaba esa palabra, ¿no? Pero decía, el cine es como una proyección que está muerta. Decía, de hecho, como ves, un texto crítico sobre el mismo cine. Y claro, él como que ponía muchas películas que estaban vacías de una espiritualidad que por el contrario el teatro y las otras artes, él decía como el cine se ha encargado de arrebatar esa espiritualidad que tiene el arte. Y yo creo que es algo que todavía, que bueno, después ya el cine mismo se encargó de demostrar de que el cine puede estar cargado de una potencia de catarsis y de transformación de perspectivas en la gente, etcétera. O sea, digamos, Artaud estaba un poco angustiado por cómo se hacía cine en su época, que después, claro, fue a otros, digamos, el cine evolucionó un montón y claramente el cine de autor es como una muestra de que el cine sí tiene una espiritualidad potente y una poética potente. Pero, por ejemplo, veo que este tema se puede repetir un poco ahora en el presente con el tema de la realidad virtual, ¿no? Que puede volverse a sí mismo como una cuestión que, digamos, estamos ahora, como tú decías, Carlos, alejados de la interacción social verdadera, in situ, porque preferimos más bien como la proyección de la realidad o la proyección del efecto, de los efectos de la realidad, o como decíamos al inicio, como las representaciones.
frente a una interacción sencilla y simple de darse una mano o conversar de temas casuales y que eso sea como más verdadero que todo el despliegue, toda la cuestión efectista de la realidad virtual. Entonces veo que, por ejemplo, este texto puede volverse como vigente de nuevo con el tema de las realidades virtuales, donde humanamente estamos como disecándonos, por decir de alguna forma, mientras tenemos como esta, como este deseo constante por el efectismo y la cuestión de las imágenes virtuales, ¿no? Gracias, Brian. Sí, un poco, como repito, no es mala la tecnología, no es malo aprovechar la tecnología. El problema es toda la deshumanización que vamos construyendo con esto. Algún momento yo les hablaba de que, por ejemplo, en Europa, no, los noticieros no pasan imágenes de violencia, no pasan imágenes de asaltos, están, es más, prohibidos por su legislación. No, y vemos que cada vez se van reduciendo los crímenes. No quiere decir con esto que no haya crímenes, violencia. Hay, pero digo, se van reduciendo socialmente, también porque no se hace una apología de la violencia y el crimen. Lo contrario a lo que pasa acá en nuestra sociedad, que vemos en los noticieros, vemos en las redes sociales, ¿no? Toda esta apología de la violencia, que si le mataron a alguien y alguien tiene la filmación del tipo despedazado o sangrando en la calle y lo comparte en redes, puta, eso se hace viral. Y cómo estas imágenes nos van deshumanizando, nos van haciendo ver como algo natural la muerte, la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos reflexionar todo lo que está detrás de esto, ¿no? Y esto también de poco de la tecnología. No es, la gente cree que tenemos ya acceso a toda la tecnología, es mentira. O sea, las grandes corporaciones, la gente que maneja la tecnología, te va dando por gotero y te va dando de acuerdo a sus intereses, a lo que ellos quieren que nosotros manejemos con la tecnología. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, los CDs, el DVDs y todo eso, ya fue creado en los años 70 por la Philips y nunca se sacó al mercado sino 10, 20 años después, porque la industria discográfica hubiera quebrado en ese momento. Entonces, la industria discográfica le pagó a la Philips cuántos millones para que no saque estos dispositivos, el CD, el DVD, en esa época. Entonces, imagínense cuántos inventos no están ya hechos, pero nos, como repito, nos manejan así por gotero todo lo de la información, todo lo del desarrollo tecnológico, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que sí, tenemos acceso a todo eso cuando en realidad no lo es. Y esta otra cosa, ¿no? De la que se aprovecha todo el internet, todas las redes para realmente invadirnos de cosas morbosas, de basura, de violencia, de mentiras y un poco cómo manejamos nosotros toda esa información y todas esas imágenes, ¿no? No sé si alguien quiere comentar, participar de este debate, aportar algo o preguntar algo. Si están ahí. Creo, Sí. sí, yo creo que también dentro de este espacio como que corremos mucho el riesgo de lo que, o sea, de lo que los, ¿cómo se llama? Los actores y los escritores protestaron, de hecho, hace poco, que era que muchas veces como que su contenido va a ser utilizado para crear nuevo contenido con el afán solo de monetizar, como ustedes hablaban, así como de cobrar, y que podamos hacer 1000 películas de Marvel, como que basados en todos los cómics que ya se han escrito, pero sin como que ponerle mucho esfuerzo, así. Entonces, como que siento que eso es algo peligroso, como que la tecnología está haciendo como que nos pongamos muy en riesgo en muchos aspectos, y creo que aún no vemos el potencial de las cosas que, o sea,
de lo que se sabe, como que ahorita la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, como que tiene que ser regulada lo más rápido posible por el uso indiscriminado de pornografía infantil que genera, de los casos de las mujeres que son como que su cuerpo es, pues, o sea, su cara está generada dentro del cuerpo de una mujer desnuda, entonces como que todas esas cosas como que me generan mucha como miedo por el futuro, porque siento que constantemente como es algo que está pasando, es como que la gente va a intentar estafarte o va a intentar como venderte cosas que tal vez no, realmente no merecen la pena, no deberían ser compradas, que van a ser generadas con el único afán de consumir. Entonces, como que siento que eso, sí, como que tal vez, si bien lo vamos a ver desde la parte oscura, así de la gente que comete crímenes y que hace este tipo de cosas, también siento que las grandes empresas van a empezar a generar este contenido sin mucha profundidad, sin realmente tener una persona que está conscientemente como que buscando que tú tengas una experiencia válida, ¿sí? O transmitirte una experiencia como enriquecedora. Es más basado en otras experiencias enriquecedoras que capaz no suman, ¿sí? Gracias, Francisco. Perdón. Sí, estas distopías que se manejan en la actualidad con este miedo a la tecnología o a lo que vendrá, yo dirías que igual hay que manejarlo con pinzas, ¿no? Pero sí es importante que estemos conscientes de eso, de todo lo que se viene, ¿no? Que es fundamental también el proceso educativo. O sea, si no educamos frente a todo esto, no sacamos nada. ¿Alguien más que quisiera participar, comentar algo? Diego. Sí, buenas noches, profe y compañeros. De mi parte, me parece que también es muy valiosa esta conversación porque de todas maneras la inteligencia artificial y la realidad virtual pues son términos y tecnologías que ya se están desarrollando, que de alguna manera están llegando a nosotros y pues querramos o no, por decirlo de alguna manera, vamos a recibir esa influencia, tanto en el lado artístico, tanto en el lado industrial, tanto en el lado de la cultura y del arte y demás. Entonces creo que eso también es sumamente valioso y más que todo, pues tratando de llevarlo de la mejor manera, ¿no? Al final, como usted decía, la tecnología no es mala. Simplemente por estar ahí, sino lamentablemente es justamente la naturaleza humana o bueno, el interés humano a veces malintencionado que puede crear justamente estas opciones negativas, porque de ahí me parece que tanto en campos, no sé, de la medicina o en campos del desarrollo, pues tecnológico, creo que también son herramientas muy válidas que pueden ayudarnos a crear nuevas cosas, ¿no? De igual manera en el ámbito que hemos estado hablando acerca del cine y todo esto, ¿no? Como en realidad, pues tal vez a un corto plazo, tal vez ya podamos tener incluso, pues, y parece que incluso ya hay, pues en cortometrajes o hasta incluso largometrajes en donde si bien no están creadas al 100% por una inteligencia artificial, ya están formando parte, ¿no? Entonces creo que también eso es una pequeña parte. Gracias, Diego. ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo? ¿Se va a aportar algo? ¿No? Bueno, veamos entonces el siguiente video que justamente es sobre realidad virtual y vean cómo va unido esto a este desarrollo de la representación de la realidad. Ahora estamos hablando de la realidad virtual y el siguiente paso es la inteligencia artificial. Entonces, veamos este documental sobre inteligencia artificial y seguimos comentando. Este documental ha sido creado íntegramente por una inteligencia artificial. O quizás no. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y a la vez el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion
fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. La tecnología pasa a millones de teléfonos de todo el mundo con aplicaciones como Lensa, que recauda millones de dólares al día produciendo fantásticos retratos de sus usuarios. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Esta es la crónica de un posible futuro de la humanidad basado en datos reales y testimonios de expertos internacionales. Un futuro que podemos evitar. Arrastrada por el furor de ChatGPT, Microsoft invierte $10.000 millones en OpenAI. Quiere incorporar la tecnología en todos sus servicios, comenzando con su motor de búsqueda Bing. Después de más de una década desarrollando prudentemente su inteligencia artificial, Google olvida la cautela y responde apresuradamente lanzando su propia versión, a la que llama BART. A los pocos días, el nuevo Bing se demuestra como un sociópata manipulador y mentiroso. BART también comete serios errores, pero Google y Microsoft argumentan que están en pruebas e ignoran estas señales de alarma. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas, gigantes chinos como Baidu y empresas de otros países entran en una guerra feroz para controlar una tecnología que está invadiendo todas las esferas de la sociedad con la virulencia de una pandemia imparable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa furor. Los diseñadores de producción la usan para crear conceptos y decorados. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido por inteligencia artificial. El director Robert Zemeckis hace lo mismo con Tom Hanks en su nuevo film gracias a Metaphysic, una empresa que se hizo viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta firma un acuerdo con CAA, la mayor agencia de talento del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos podrán participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. La compañía Runway es la primera en sacar un algoritmo que genera vídeo sintético. Por ahora su uso es puramente artístico, transformando el metraje real filmado con cualquier cámara en increíbles realidades alternativas. Microsoft muestra su nueva tecnología de audio DALL-E, un algoritmo que clona la voz de cualquier persona convirtiendo texto en habla. El resultado es indistinguible del ser humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. En paralelo, Google presenta MusicLM, una inteligencia artificial que compone e interpreta música original compleja de cualquier género. Ambas compañías no se atreven a abrir estas herramientas al público porque temen que sean utilizadas para actividades ilegales. Estrenan el primer largometraje de animación en el que guión, imagen y sonido están creados enteramente por inteligencia artificial. Es un film independiente y experimental que asombra al mundo y se convierte en el heraldo de una revolución audiovisual. La nueva versión de Stable Diffusion es tan potente que las imágenes que genera son prácticamente iguales a la vida real. Cualquier cosa que puedas imaginar puede materializarse ante tus ojos y solo un análisis muy detallado permite encontrar errores que las delatan como sintéticas. Los desarrolladores intentan poner límites al uso criminal de la herramienta, pero al ser código público, salen versiones que lo permiten todo. No tardan en aparecer páginas web que dejan usar imágenes de personas reales y hacerlas protagonistas de cualquier situación imaginable. Aunque la mayoría usa esta tecnología con fines creativos o de entretenimiento, comienzan a surgir aplicaciones que desembocan en una ola de casos criminales. Estas nuevas herramientas se convierten también en un arma letal para el acoso escolar.
Los abusadores las usan para humillar y chantajear a sus víctimas. Las estadísticas de suicidio y violaciones se disparan. A finales de año se conoce el primer caso de denuncia falsa que acusa a una persona de abusar sexualmente de sus propios hijos. Solo un análisis forense de las supuestas pruebas fotográficas consigue salvarle de la cárcel, pero el daño es irreparable. Las fotografías comienzan a perder su valor como pruebas documentales, tanto que las imágenes de la última carnicería rusa en Ucrania son tratadas con escepticismo por los medios. El Kremlin inunda la red de fotos falsas que siembran la confusión y neutralizan el poder de las fotos reales. Una compañía asiática lanza una app que permite transformar tu voz en la de otra persona en tiempo real. TikTok se llena de memes de usuarios que hablan con voces de amigos, familiares o personas famosas, pero pronto se conoce el primer caso de usurpación de identidad en el que unos hackers usan la misma tecnología para estafar a una pareja por teléfono, haciéndose pasar por su hijo para robarles todos sus ahorros. En pocas semanas, los casos se multiplican, incluyendo el secuestro y violación de una menor que acudió a una cita pensando que su agresor era una amiga. También se emplean para el acoso escolar, con alumnos que distribuyen audios falsos para difundir bulos. Esto se repite también en relaciones personales y empresas. Incluso se presentan denuncias falsas de crímenes inexistentes ante la policía. Los peritos se ven desbordados ante la perfección del audio y fiscalías y jueces de todo el planeta dejan de admitir grabaciones como indicio o prueba. El desconcierto es tal que un abogado logra que audios reales grabados por la policía sean desestimados como pruebas en un caso de corrupción política en Italia, argumentando que pueden haber sido fabricadas con inteligencia artificial. El caso se desestima y los procesados salen indemnes. Una nueva inteligencia artificial sintetiza imágenes absolutamente perfectas en alta definición. Es tan avanzada que reproduce hasta los errores de los sensores y ópticas de cámaras digitales, haciéndolas totalmente indistinguibles de las fotos reales. Su manejo es tan sencillo que se hace viral instantáneamente. Como pasó con el audio, la mayoría la utiliza para crear y divertirse. Otros la usan para destruir. Su enorme éxito provoca que la ola de abusos, chantajes y denuncias falsas se convierta en un tsunami. Muchos casos acaban en suicidio. Otros en asesinato. Organizaciones políticas de todos los signos, así como grupos terroristas y estados autoritarios, también la usan como herramienta de propaganda, sembrando el caos y aumentando las brechas sociales. Los legisladores no saben cómo solucionar una crisis que ya es inabarcable. La inteligencia artificial va años por delante de las leyes, y el conflicto con la libertad de expresión hace difícil la regulación de una tecnología que ya está totalmente fuera de control de compañías y gobiernos. Las fotografías pierden toda su validez como prueba documental y el tejido de la realidad sigue desintegrándose rápidamente. Si antes de la inteligencia artificial generativa ya era difícil comprobar que una noticia fuera fidedigna, ahora comienza a ser prácticamente imposible. Periodistas e instituciones intentan combatir la desinformación y a la vez asegurarse de que los datos reales sobrevivan a la avalancha de falsedades. Lanzan una nueva red social que permite grabar vídeo y transformarlo según el deseo de sus usuarios. La app es capaz de cambiar las caras de las personas y modificar el lugar en el que sucede la acción y los objetos que hay en la escena. Un vídeo de cámara oculta en el que Elon Musk admite que Tesla va a quebrar de forma inminente provoca que la empresa pierda más de la mitad de su valor en bolsa. El magnate afirma que es mentira, pero solo sus más acérrimos fans le creen. Nadie sabe si el vídeo es falso o verdadero, pero da igual. Una mayoría de compradores sucumbe al miedo y cancela sus pedidos, y a los pocos meses la compañía declara la bancarrota. Los que creyeron a Musk pierden sus coches y su dinero. Mientras una startup anuncia una tecnología que permite crear mundos virtuales infinitos usando solo palabras. Cualquiera puede hacerlo. Son universos alternativos idénticos a la realidad creados de forma casi instantánea. La herramienta es tan fácil de usar que provoca una explosión de contenidos sin precedentes en la historia de la humanidad.
La tercera película de Hollywood realizada íntegramente con inteligencia artificial generativa gana 8 premios de la Academia, incluyendo al mejor largometraje, banda sonora original y actriz protagonista, que se lleva a Lauren Bacall casi 2 décadas después de su muerte. Es la ópera prima de un director desconocido que la ha completado con un presupuesto de apenas $2 millones y un equipo de 12 personas. En la ceremonia de premios se revelará que el director es también una inteligencia artificial controlada por 2 productores ejecutivos. Mientras, en Kashmir aparecen varios vídeos de una veintena de pakistaníes violando y matando a un grupo de niñas y niños hindúes. Capturados desde diferentes ángulos por varios teléfonos, los clips incendian las redes sociales. Algunos dudan de su veracidad, pero turbas de indios enfurecidos sacan a las familias islámicas de sus casas para asesinarlos brutalmente a plena luz del día. Los linchamientos desatan una cadena de violentos disturbios en varios pueblos y ciudades. Pakistán decide intervenir militarmente, provocando una respuesta inmediata del ejército indio. Ignorando las peticiones de la comunidad internacional, los 2 países comienzan una guerra que solo termina en un alto al fuego después del intercambio de varios misiles nucleares y millones de muertos. Es el mayor desastre bélico desde la Segunda Guerra Mundial. Meses más tarde, la policía británica arresta en su casa a un joven radical hindú que creó y distribuyó los vídeos desde la casa de sus padres en un suburbio de Londres. El mundo asiste horrorizado al colapso definitivo de la realidad. Afortunadamente, podemos deshacer este futuro distópico si tomamos las medidas necesarias hoy. Ante los problemas y retos éticos planteados por los diferentes programas de inteligencia artificial generativa, expertos e instituciones educativas convocan en Nueva York una conferencia a la que invitan a los líderes e investigadores de las empresas que están desarrollando esta tecnología, junto con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, think tanks y filósofos. Después de días de debate, su conclusión es que el genio ya ha salido de la lámpara y no puede controlarse, pero sí se puede intentar prevenir una crisis social de consecuencias inimaginables. Para ello, envían una lista de 3 medidas urgentes a los gobiernos de las principales potencias y organismos internacionales. La primera, y más importante, es la creación de estándares mundiales de certificación criptográfica para autenticar cualquier contenido capturado por cámaras y micrófonos digitales. El objetivo es establecer una línea de certeza básica que por lo menos permita a la gente tener la seguridad de que algo es real. La segunda es lanzar programas de divulgación para que el público comprenda el alcance de la inteligencia artificial generativa. Hay que educar a las personas, dicen, para que puedan defenderse contra los nuevos bulos audiovisuales. Finalmente, urgen a los gobiernos de todo el planeta para que colaboren con la comunidad científica en una legislación que proteja los derechos individuales, estableciendo límites penados para intentar coartar el uso tóxico de esta tecnología. Solo así, concluyen, podremos aprovechar su revolucionario potencial creativo sin poner en peligro a la sociedad. Aunque estas medidas ayudarán a evitar un colapso total de la realidad, no impedirán que regímenes autoritarios, organizaciones e individuos puedan usar la inteligencia artificial generativa para hacer el mal. Bueno, ahí está un poco, creo que este documental es bien claro con respecto a esto de la inteligencia artificial y un poco las conclusiones que saca, ¿no? De crear estándares criptográficos para realmente ver qué es real y qué no lo es. Eso es básico. Lo segundo que habla es la parte de divulgación, de educación, porque la gente puede ser eso, timada o bulliada a través de esto, ¿no? Y es importante saber a qué nos enfrentamos.
Y la tercera y más importante es crear una legislación que pueda controlar esto, ¿no? De alguna manera. Poco mi preocupación es todo esto que a veces discutimos acá o que se discute en la academia o en foros sociales, educativos, científicos. En nuestro país creen que se está a nivel de la asamblea pensando en estos temas que ya son actuales, ¿no? Un poco lo que decía el video, o sea, el genio de la lámpara ya anda suelto. Todo el mundo ya tiene acceso de una u otra manera a estos programas, a estos contenidos, y qué estamos haciendo con ellos, ¿no? Un poco es la pregunta que me salta. No sé si alguien quiere comentar o opinar algo de esto. Se quedaron igual en shock. ¿Quién quiere opinar sobre esto, no? O sea, Sí, a mí me gustaría dar un la- comentario. Creo que finalmente no sé, el problema radica en tener una lucha constante con algo que ya está impuesto, como es digamos, en términos generales, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Lo que corresponde es, como has dicho, es plantear una legislación para que se pueda de alguna manera controlar, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que también sigue aumentando justamente este desarrollo que ya es inevitable, creo yo. Y por un lado la legislación y por otro lado creo que también sería como una alternativa tal vez fortalecer lo existente como se ha planteado en este taller, es la recuperación o el mantenimiento de la memoria histórica y el patrimonio histórico, ¿no? A través de los audiovisuales, ¿no? Que eso no va a restar o no va a contrarrestar también la influencia de la inteligencia artificial al momento. Sin embargo, se puede mantener como un principal referente para que en determinado momento exista una base o una fuente para poder lidiar y diferenciar la realidad de la ficción y también establecer la autenticidad de la información que se recibe, porque esto es parte también de lo que se ha hablado, ¿no? Parte de la cultura que uno recibe como educación también. Pues, definitivamente este avance tecnológico, la única alternativa de momento es una legislación que pueda ser aplicada en términos globales. Esto es lo que creo. Gracias. Gracias, Maritza. Sí, algo importante que mencionaste también es que, por ejemplo, se está utilizando imágenes que de pronto ustedes tienen en sus teléfonos y a través de esto es fácilmente que todo el mundo pueda acceder a eso. Entonces, recién sacaron creo que fue en Facebook o en WhatsApp, una cuestión de que uno diga, no quiero que utilicen mis imágenes, ¿no? Porque eso se puede perder en el sentido de que pueden utilizar sus imágenes. Y, y volviendo a nuestro país, imagínense que hay un montón de imágenes de Ecuador regadas por el mundo y que ni siquiera tenemos conciencia o sabemos que hay esas imágenes, ¿no? Recién en la Cinemateca descubrimos una nueva filmación sobre el terremoto de Ambato, que lo habían hecho en el año 49 y estamos investigando de quién es esa filmación, porque no sabemos, o sea, tenemos la filmación, pero no es una filmación en bruto, no hay créditos, no hay nada, pero no sabemos quién hizo esas tomas, esas grabaciones en el año 49 en el terremoto de Ambato. Entonces, acá viene otro tema que es también la apropiación de ciertas imágenes, porque como ustedes saben, esto de la inteligencia artificial no es que crea de la nada, no,
Es un logaritmo que se llama, pero que construye en base a algo, en base a ciertas imágenes que ya hay existentes. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar, decirnos algo o preguntar algo con respecto a esto? No, yo por ejemplo quería comentar un tipo de crimen que me parece full en particular como válido, que es que ahora, por ejemplo, cuando las personas que publican contenido en línea, ahora, por ejemplo, como que ya deberían comunicar a sus bancos que justo como que no deberían aceptar ninguna llamada. Que como que antes se aceptaba esto como las pruebas, las llamadas, el sonido, la voz, como conciencia de que realmente existes, de que eres tú y de que tú estás dando autorización para eso, para cualquier cosa. Pero ahora con la inteligencia artificial, si tú eres youtuber o tu voz está en un podcast o en lo que sea, pueden sacar un programa que imula tu voz y llamar al banco y decir como que claro que todo está autorizado y que tienen tu voz que la pueden grabar así. Y el banco se puede respaldar en eso, como que, ah, yo tengo grabada mi voz. Entonces como que incluso como o sea, como si es muy distópico todo lo que nos viene por adelante, pero como ustedes decían, como que todo viene o sea, como de la forma en la que lo queramos utilizar, entonces tal vez haya mucho potencial. Pero realmente a mí me asusta mucho. Sí, pero no nos vayamos muy lejos. El año pasado, el Banco del Pichincha fue atacado por hackers informáticos que realmente bloquearon muchas cuentas, bloquearon y el banco tuvo que pagar millones para deshacerse de eso. Entonces, no es tan lejos de esto de los hackers que crean programas que ya interfieren con los bancos y con la seguridad de los bancos, ¿no? Entonces, eso no es a futuro, es realmente ya está pasando. A mí me pasó un caso de un sobrino mío que me escribió por Facebook. Tenía la foto y todo. Dije, sí, ¿cómo está? Me decía que venía a Ecuador, él vive en Estados Unidos y que traía unos equipos que quiere poner a la venta y eso, y que le ayude a desaduanizar esos equipos. Yo bien convencido como era mi sobrino, ya iba a pagar y todo, y se me ocurre llamarle a mi hermano. Me dice, no, esto es mentira, ¿no? Entonces, esto estoy hablando hace unos 3, 4 años que me sucedió esto. Entonces, fíjense en cómo eh, no hay que esperar un poco a un futuro, o sea, el futuro va a ser, yo creo que más terrible de todo esto que ahora está pasando. Pero la única forma es eso, estar informados, educarnos y crear una conciencia con respecto a esto. Lo que les decía un poco, yo creo que en, a nivel de legislación en el Ecuador, con tanto problema político y tanto dime y direte, no creo que estén pensando en crear una legislación importante como esta en los actuales momentos. No sé qué piensen ustedes. ¿Alguien quiera opinar sobre esto o sobre el manejo de esto que no es a un futuro, que ya está acá? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Comentar algo? ¿No? Se quedaron en shock. Bueno, eh, lo que sí quería comentarles yo es que un poco todo esto es para justamente enfocarnos un poco en este campo de investigar sobre los archivos audiovisuales que tenemos, sobre las perspectivas también que podemos tener con el tema educativo, de divulgación, de creación de públicos. Entonces, desde la próxima sesión ya vamos a trabajar los proyectos. Entonces, vayan pensando, como les decía, qué trabajo pueden vincular de acuerdo a sus experticias en esto que hace falta, ¿no? Que justamente hace falta mucha investigación, mucho conocimiento de lo que es el cine, la realidad ecuatoriana, los archivos en general, cómo guardamos, cómo conservamos los archivos, dónde hay archivos
¿no? Y ver cómo se trabaja esto. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer desde Carlos, yo tenía Sí, una duda claro. sobre mi tema, que con la compa que estamos haciendo grupo, nos estamos como que reuniendo una horita cada semana para avanzar, porque ella no vive acá en el país. Entonces, bueno, sacamos algunas preguntas que no sé si tú puedes darnos, o sea, vas a asignar tutorías o podemos como escribirte por correo, porque sí son algunas preguntas que quisiéramos ir resolviendo contigo. Claro, no, sí, lo que les había dicho, de lunes a viernes podemos reunirnos, ustedes me escriben, fijamos una reunión y sí, hacemos tutorías de 9 a 3 de la tarde, lo podemos hacer en un horario que se defina con ustedes, pero escríbame ya sea al WhatsApp o si no al correo y fijamos eso. Esto igual para todos, ¿no? Si alguien quiere eso, conversar sobre su tema, investigación o tiene dudas todavía de qué, entonces lo podemos manejar de esa forma. Ya, chévere, chévere, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? ¿No? Bueno, si no, quedemos la clase hasta ahí. Nos veríamos la próxima semana. Igual esta clase queda grabada para que ustedes lo puedan revisar. Más tarde les doy el link del YouTube y mañana les mando la tarea la próxima semana. Gracias y una buena noche con todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Carlos, buenas noches.